políticas del nuevo gobierno se definan con más precisión, podamos hacer un segundo conversatorio sobre lo que nos hemos planteado y sobre lo que nos plantea el gobierno. Y eso será un segundo momento de nuestro trabajo como colectivo. Bueno, con esas instrucciones dejo en uso la palabra. En este caso empieza Eliana Apaza. Ella es la coordinadora del colectivo regional de Puno, y le dejo en uso la palabra para su intervención. Hermanos y hermanas, ante todo, muy buenas noches. Agradecer al Colectivo Nacional de Educación Comunitaria e Intercultural por la invitación y para este conversatorio de educación comunitaria, nuestros desafíos y tareas ante el nuevo gobierno. Y asimismo hacerles llegar un saludo desde el Colectivo Regional de Educación Comunitaria Puno. Bueno, creo que ya ayer, por lo menos la mayoría de todos hemos estado ya un poco tranquilos porque en el sur nosotros pensamos que hemos abierto un camino o tal vez vemos un camino o un nuevo camino para alcanzar tal vez nuestros sueños o tal vez una esperanza, ¿no? No se sabe, pero es un nuevo camino. De eso sí estamos claros, ¿no? Para las comunidades voy a empezar contando una historia, ¿no? Para que la propuesta surge de eso, ¿no? En tiempos de la pandemia, cuando visitaba las comunidades, todos los medios de comunicación decían que no deben, cuando alguien se enferma, nadie debe acercarse, nadie debe juntarse y todos deben alejarse del enfermo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te vas a contagiar, ¿no? Entonces, y si te acercas, te contagias, dice, ¿no? Todos los medios de comunicación dicen eso, pero la educación comunitaria es tan diferente, ¿no? Cuando en la comunidad los comuneros manifiestan y testimonian, dicen, ¿no? En una comunidad, si alguien se enferma, todos nos preocupamos de sanarlo a él, todos ponemos en nuestras experiencias, compartimos cómo nos hemos curado la fiebre, qué hemos hecho, porque no, a nosotros como comunidad no es conveniente que nadie se enferme de la comunidad. Todos nos tenemos que cuidar. Si todos al contrario, cuando alguien se enferma, todos nos juntamos para ver cómo le curamos a esa persona que se enferma. Cuando todos estamos sanos, entonces la enfermedad no avanza. Pero si todos vamos a alejarnos, entonces la enfermedad va a avanzar de casa en casa, porque nadie nos hemos reunido para curar la enfermedad, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una experiencia, ¿no? De cómo ha sido el tema de la medicina tradicional andina salvando vidas, que para el gobierno no existió. Como dice, para el actual gobierno no ha visto estas experiencias de educación comunitaria, donde muchas vidas se han salvado con esta forma de educación comunitaria que ha sido transmitida de generación en generación, esta sabiduría localizada, ¿no? Actualmente, el gobierno de Pedro Castillo, a nosotros, su triunfo, nos da tal vez la esperanza, ¿no? La esperanza de que él, por ser rondero, campesino, agricultor, tiene todo ese espíritu de vivencia, ¿no? Desearíamos que gobierne, como se dice, en equilibrio, con la razón y el corazón, y que sus decisiones sean bien tomadas, ¿no? Y que no se deje envolver, ¿no? Eso es nuestro deseo. Sabemos que el camino no va a ser nada fácil, ¿no? Que primeramente va a ser un reto, ¿no? Es un gran reto para el mismo gobierno y también es un reto para nosotros. Pero también es una oportunidad para visibilizar nuestra identidad, para visibilizar la educación comunitaria. Asimismo, ¿no? Dentro de sus promesas, este gobierno nos da la esperanza de una nueva constitución, porque la actual constitución nos pone limitantes, ¿no? Así podemos querer hacer muchas cosas, pero no podemos porque estamos amarrados. La ley no te permite. Entonces, la nueva constitución
pero nos abriría el camino, se puede decir, ¿no? Para poner todas estas, todos nuestros temas a la luz, ¿no? Pero también las bases tienen que estar preparadas. Para que la propuesta surja del pueblo, las bases tienen que estar preparadas. O sea, nuestro colectivo tiene que estar fortalecido, nuestro colectivo tiene que estar fuertemente identificado, porque la responsabilidad no va a ser de uno, va a ser la responsabilidad de todos. La educación comunitaria es que la responsabilidad es de todos, todos son los actores, no solamente la zona urbana, sino también la zona comunitaria, las comunidades rurales, urbanas, todos somos responsables de eso. Entonces, creo que ahí también es un reto que nosotros tenemos que empezar ese proceso de sensibilización, más que todo de sensibilización, para que cuando se haga la consulta sepan qué responder y la propuesta llegue desde las bases hacia arriba y no como ahora ha sido desde arriba hacia abajo, ¿no? También otro reto es el gobierno con Perú Emprende, las comunidades manifiestan, ¿no? El gobierno, mientras dispone millones de soles para que gente pinte las veredas, limpie las que sea más, o parche las pistas, se dispone millones de dinero, pero nadie pone y dice, ¿qué hace? ¿Cómo lo incentiva al que está criando sus 20 variedades de quinoa, sus 40 variedades de papas, sus 5 variedades de habas? Nadie le motiva a él, ¿no? ¿Qué fuera si el gobierno también promulgara y motivara a todos? Pues tendríamos mayor diversidad, tendríamos seguridad alimentaria, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Porque si la pandemia ha sido sostenida en este tiempo, es gracias a la sabiduría también de los andinos, de la Amazonía y de los andinos. ¿Por qué? Porque la comida ha llegado del campo a la ciudad. Si se hubiera olvidado este tipo de educación comunitaria, entonces no tendríamos soberanía alimentada, no habríamos podido pasar estos momentos difíciles. Entonces, ese legado se tiene que pasar y esperamos que el gobierno incluya, sea inclusivo, no solamente en infraestructura, ¿no? No solamente, porque actualmente el modelo económico ha sido más a favor de las grandes transnacionales, a favor del capital, a favor de los que tienen. Poco le ha importado lo que el Perú profundo, poco la identidad. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y aparte de eso, teniendo a Pedro Castillo como presidente y en su discurso de anoche hemos escuchado que él apuesta por la interculturalidad. Entonces, es un escenario ya más, por lo menos, donde vamos a poder transitar un poco mejor, ¿no? Del escenario que teníamos anteriormente, ¿no? Y nosotros como colectivo del sur, del centro y como todo el colectivo regional, pues en este camino tenemos que transitar juntos, ¿no? Para empoderar la educación comunitaria y que esta educación comunitaria que tiene que ser permanente y que también es cíclico, no todo es cíclico, nada se queda así, sino va cambiando y eso tenemos que dinamizar desde las bases, fortalecer desde todos los espacios, unos a otros, ayudarnos también, ¿no? Porque juntos todo se puede, desunidos nada vamos a poder hacer solos. Eso sería mi pequeño aporte, muchas gracias. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias. Muchas gracias al colectivo de Puno por sus aportes. Voy a ceder la palabra ahora a Grimaldo Rengifo, nuestro maestro desde San Martín, desde Lamas. Grimaldo, tienes uso de la palabra. Buenas noches con todas y todos los aquí presentes. Nuevamente agradeciendo el esfuerzo que hace el colectivo por convocarnos para dialogar sobre algunos temas que en la coyuntura actual particularmente adquieren una relevancia muy especial.
Respecto al tema que nos convoca, que es desafíos y tareas de la educación comunitaria en estos tiempos, eh, miren, desde la última reunión del Encuentro Nacional que hubo de Educación Comunitaria, se precisaron algunas tareas a realizar en diversos escenarios. En uno de estos escenarios, obviamente, fue el Estado, y había que tratar de incidir, habida cuenta que educación comunitaria, por lo menos dentro del Ministerio de Educación, fue adquiriendo durante estos últimos años una visibilización relativamente limitada respecto a la envergadura del tema, ¿no? Tanto en personal como en políticas, el tema de educación comunitaria fue subsumiéndose a considerarse una unidad dentro de la DIJÍBIRA y con posibilidades incluso, como sucede con el Estado, de desaparecer. Pero tengo la impresión que ha sido el esfuerzo de educación comunitaria la que ha estimulado y promovido una mayor visibilización. Esto ha tenido sus frutos, ¿no? A muchos de nosotros nos ha sido encargado en la posición que hemos venido teniendo en estos últimos meses, particularmente dentro del Consejo Nacional de Educación, acompañar estos esfuerzos. Y entonces, el resultado, uno de los resultados, ha sido la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, en el que educación comunitaria cobra, respecto a la antigua Ley de Organización y Funciones del Ministerio, una inusitada visibilización en los dos nuevos viceministerios, tanto en el Viceministerio de Educación Básica como en el Viceministerio de Educación Superior. Entonces, en ambos está la nueva ley. Ahora, en estos momentos lo que se está, o se estaba, ¿no? Ahora estamos en un momento de transferencia y no creemos que, bueno, a toda luz, el reglamento de organización y funciones que debería de concretar la ley dentro de una nueva estructura del Ministerio de Educación todavía está en proceso de elaboración y por lo que entendemos esto será una tarea del futuro gobierno. Pero obviamente hay que destacar que uno de los aspectos centrales de la solicitud del último encuentro nacional ha sido la incorporación de educación comunitaria de una manera bastante importante dentro de la nueva ley de organización y funciones. Esto es importante, como un dato. Luego, no sabemos bien, no conocemos el reglamento de organización y funciones que debería de concretar esta ley en la nueva estructura. Aquí la impresión que tenemos es que hay que hacer un esfuerzo notable también del colectivo de educación comunitaria para que no vaya el esfuerzo hecho dentro de la ley, que está plasmado dentro de la ley, no vaya a tener el mismo rango de importancia a la hora de hacer el reglamento, ¿no? Entonces, nuevamente tengamos dentro del Ministerio de Educación un reglamento en la cual educación comunitaria nuevamente voy a tener la importancia que tiene actualmente, que es bastante limitada. Entonces, aquí hay que inevitablemente tener un conversatorio, creo yo, nuevo, pero específico para ver esta tarea, qué cosa es lo que estamos pensando, que dentro del Estado debería y cómo debería estar educación comunitaria. Esto es un aspecto que creo que hay que tenerlo en cuenta y hay que tener respuestas, porque no siempre la visibilización que se tiene dentro del colectivo de educación comunitaria se corresponde con la visibilización y la comprensión que se tiene dentro del Estado de la educación comunitaria, ¿no? Entonces, esto es un aspecto, creo yo, a tener en cuenta como un desafío, como una tarea pendiente que queda al colectivo, ¿no? Que no se diluya educación comunitaria nuevamente como en la etapa presente. Necesitamos una visibilización y un apoyo decidido. Y particularmente, no solamente dentro del ministerio, dentro de lo que podría llamarse la oficina central. Es muy importante y
necesario que educación comunitaria baje a las regiones y baje a las unidades de gestión educativa, ¿no? Esto es muy, ¿sí? Tenemos en la nueva ley de educación, en la ley de educación y en las normas de educación comunitaria, ya bastante esfuerzo, pero esto no necesariamente se traduce a nivel de las regiones y a nivel de las unidades de gestión educativa. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que esto se incorpore dentro de los proyectos educativos regionales que están en muchas regiones en construcción y particularmente dentro de los proyectos educativos locales, que es al fin y al cabo a nivel del Estado donde se juegan estas posibilidades de acompañamiento de estos esfuerzos desde el Estado. Por otro lado, dentro del mismo Estado ha sido muy importante dos temas que creo que vale la pena, un tema que vale la pena destacar, y tengo que reconocer aquí el esfuerzo que ha hecho el colectivo y particularmente la gente de educación comunitaria que ha estado dentro del ministerio. Dentro de los aprendos, aprendo en casa, aprendo en familia, ha brotado un nuevo aprendo, que es aprendo en comunidad. Y aunque podamos tener muchas preguntas e interrogantes respecto a cómo se han considerado la educación comunitaria dentro de esta resolución viceministerial, sin embargo, ya está colocado y por primera vez en un documento oficial está Aprendo en Comunidad y algunas características que van más allá, creo, de lo que se ha estado conversando sobre educación comunitaria dentro del Estado. Sin embargo, allí está ya colocada como un aspecto normativo y como una norma para hacer posible la educación, este diálogo de saberes entre la educación comunitaria y la educación oficial. Sin embargo, esta posibilidad puede darse en términos de diálogos, de epistemologías y pedagogías, o puede darse, como muchas veces sucede, que el docente, que exista más bien una tendencia hacia el extractivismo cognitivo. Es decir, yo extraigo saberes de la comunidad para incorporarlos dentro del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Entonces, pero no lo reconozco a la educación comunitaria, estos saberes dentro de sus propias cosmovisiones, dentro de sus propias epistemes y dentro de sus propias pedagogías. ¿Sí? Entonces desnaturalizo ambientes andinos y amazónicos y afrodescendientes para tomar una parte de ella que me pueda ser de utilidad para implementar mi currículum. Entonces aquí, sin embargo, viene, creo que estando dando la ley, viene un esfuerzo que creo que todavía en el país requerimos hacer, que es el del esfuerzo teórico que tenemos que hacer respecto a darle una visibilización epistémica, no, pedagógica a lo que llamamos educación comunitaria. Educación comunitaria es un concepto bastante amplio y acá necesitamos distinguir, creo yo, educaciones comunitarias, porque no hay una sola educación comunitaria, y en cada caso poder desarrollar algunos conceptos que nos permitan hacer un diálogo interepistémico con el Currículo Nacional de Educación Oficial. Entonces, creo yo que esto es una tarea muy importante que va a atravesar la educación intercultural en el país, tanto la que se da en poblaciones indígenas como la que se da en las zonas urbanas, y con una tarea pendiente en el país y urgente, que es el tema de educación intercultural para todos. La impresión que tenemos que las últimas escenas que hemos visto de exclusión, segregación, racismo, ¿sí? Creo esto realmente golpea a todo el sistema educativo porque refleja lo que hicimos o lo que no hicimos por construir un país con una ciudadanía que respete al otro, ¿no? Entonces aquí educación intercultural no debe ser solamente circunscrita con una perspectiva indígena, sino también debe ser con una perspectiva global. ¿Y dónde está el problema intercultural? Hemos visto una vez más, no está con las poblaciones indígenas, está en las ciudades. Entonces necesitamos allí una educación intercultural, pero cuando vamos en la ciudad, nosotros tenemos ciudades
¿no? Ciudades, y también tenemos ahí un pluralismo y una diversidad cultural que hace necesario también que se vea equidad, no como asimilación cultural, sino como respeto a la diversidad. Este es un tema que requerimos en educación comunitaria, desarrollarlo, profundizarlo y proponer desarrollos conceptuales y metodológicos dentro del Estado. Finalmente termino diciendo que aquí en San Martín también estamos haciendo un esfuerzo ya con algunas instituciones locales que creo que son muy importantes a tenerlas en cuenta. Por un lado, hay necesidad de acompañar el proceso de formación de educación comunitaria de los directivos de las unidades de gestión educativa. Estamos haciendo una experiencia con una unidad de gestión educativa para tratar de entender, cuando se habla de educación comunitaria, de qué cosa estamos hablando. Aquí hay necesidad de hacer un esfuerzo a niveles locales, ¿sí? Donde ello sea posible. Junto con Oscar Vadillo y con otros colegas, hemos formulado una primera aproximación de lo que podría ser un esfuerzo de un taller de capacitación en educación comunitaria para los docentes locales. Muy ligado a Aprendo en Comunidad, de formación de gestores educativos comunitarios indígenas, con una etnia indígena que son los quechua-lamas. Se está haciendo un esfuerzo con 12 comunidades y con 30 promotores educativos interculturales de formación para, por un lado, fortalecer y vigorizar la educación comunitaria a nivel rural y particularmente en las poblaciones indígenas, y en segundo lugar, establecer un diálogo intercultural, ¿no? Desde la comunidad, desde la comunidad. Entonces necesitamos interlocutores desde la comunidad que puedan establecer una suerte de mediación intercultural con los docentes que fundamentalmente están formados para acompañar el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, esos dos esfuerzos, con docentes y con población indígena, es un esfuerzo que está en camino aquí en San Martín y particularmente en una provincia que se llama El Dorado. Muy agradecido, David, por este tiempo. Muchas gracias. No se te escucha, David. Disculpe. Muchas gracias, Grimaldo, por tus importantes aportes. También quiero reconocer a Grimaldo como que es nuestro consejero en el Consejo Nacional de Educación y nos trae esta reflexión de esta mirada también. Bueno, ahora vamos a hacer el uso de la palabra a Karina Costilla, del colectivo regional de Ancash. Karina está creo que en Caraz, si no me equivoco, no sé, o en Huaraz, no. Karina, Carhuaz. tienes el uso de la palabra. Ah, Carhuaz, Sí. Carhuaz. Carhuaz Dulzura. No, Carhuaz borrachera. Caraz dulzura. Vámonos Bueno, para allá. muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Un agradecimiento al Colectivo Nacional por esta oportunidad. Estoy representando al colectivo regional de Ancash. Colectivo, sí. Yo sí he preparado un PPT y voy a presentarlo, solo que no sé cómo hacerlo, si me pueden ayudar, ¿dónde voy? Para poner el PPT. Puedes decir, abajo hay 3 puntitos. Ya que lo dice agarré. Ya. Más opciones. No, perdón, al costado de los 3 puntitos hay una flecha dentro de un rectángulo. Ahí dice presentar ahora. A ver. Ya lo vi. Ya, ahí presionas y puede ser cambiar. una ventana o una pestaña o toda tu pantalla. Ya. Ventana Pantalla. si es PPT, pestaña si es Word, si es una página web. No conozco bien esto. A ver. Si marcas Pestañas, una ventana, ¿y es PPT? ¿Qué me dijiste? si marcaste una ventana, Ya. debes de marcar ahí te salen las ventanas que tienes abiertas en chiquito. Marcas una y luego le das compartir. A los 3 puntitos. No, al costado, donde está la flecha encerrada dentro de un rectángulo. Presentar ahora. Ahora entro a
pantalla Ventana. completa o una ventana. Ah, ya, gracias. Bien, ¿lo están viendo? Ahí está saliendo. Sí. Ahora ya no salió. No, sí, sí se ve, sí se ve. Sí se está viendo. Ah, ya, listo. No, Ok. Salió. ya se borró. Sí, Se se borró. estaba viendo muy Sí se bien. estaba viendo. Ya, listo. Muy bien, gracias, disculpen la interrupción. Sí, he preparado un PPT un poco para ver los desafíos y las tareas ante el nuevo gobierno, pero un poco más macro. Me fui un poquito más pensando en contextualizarnos a nivel de lo que es la educación, llevando a este diálogo comunitario, pero desde el sentido de lo que es educar. Entonces, haciendo una reflexión, desde que se empezó el sistema escolar en masa, por la segunda mitad del siglo XIX más o menos, nosotros nos vimos subsumidos por un sistema educativo que ha sido diseñado para que todos estudien de una manera uniforme, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo, en el siglo XIX, eran los ilustrados y los, o sea, la academia, el que decía, el que estudia triunfa, y también nos impusieron un modelo económico que nosotros teníamos que aprender, ¿no? Entonces la escuela, de alguna manera, empezó a configurarse. Bueno, esto todos sabemos, ¿no? Cómo la escuela empezó a configurarse de manera uniforme en todo el mundo, ¿no? Tanto en Europa, en otros lugares, como aquí también, y en nuestros pueblos originarios. Entonces, lo que sucedió con nuestra educación comunitaria es que se cayó, ¿no? Porque los mismos comuneros o las mismas personas de base creyeron en este proyecto y de alguna manera le dieron el poder para que sus hijos también triunfaran, ¿no? Y para que creyeron en este desarrollo. Y entonces se crearon las escuelas y con ello la educación comunitaria fue transmitida de manera, se podría decir, muy familiar, muy interior, pero se abandonó o se acalló o de alguna manera, pero lo importante es que no desapareció, ¿no? Entonces, dada esta situación, ahora, actualmente tenemos la era de la información en el siglo XXI, pero ha pasado tantos siglos, tantos años, pero la educación sigue igual. Eso es lo que yo quiero llamar la atención, ¿no? Que podemos estar usando celulares y las tablets y todo esto, pero al fin esa formación para el siglo XIX, autómata, mecánica, sin creatividad y sin capacidad de resolver problemas locales, nos volvieron dependientes, ¿no? Pensamos de que el sistema oficial, el sistema educativo oficial es lo más importante y si no tenemos un título, no nos avala el Estado alguna certificación, entonces no es válida, ¿no? Entonces, esta educación, ya sabemos, lo hemos escuchado, que nos ha llevado a las crisis que tenemos, a la pérdida de la relación del hombre con la naturaleza y sin fin cosas, ¿no? Entonces, lo bueno es que actualmente, ya con este nuevo gobierno, estamos yendo a nuevos desafíos para poder cambiar esta educación. Ya sabemos que no va más. La educación industrializada y académica, teórica, ya no va más. Entonces, hay muchos desde dentro del ministerio y también como nosotros, como educación comunitaria, que estamos tratando de construir nuevos pilares, pero aún no hay un consenso, ¿no? No sabemos ni por dónde empezar. Hay algunos que le dan importancia a la evaluación, otros a evitar la deserción, otros a que los contenidos curriculares sean flexibles, dinámicos e interculturales, ¿no? La EIB, por ejemplo, otros en temas de la Karina, infraestructura. ¿Sí? Karina, un momentito. Tu PPT no se está moviendo. Lo puedes enviar a C y él te lo puede pasar si quieres. Ya, pero sigo hablando entonces, salgo. Dejo de No, habla, sigue hablando.
Ah, ya. No, avanza nomás, ya se lo verá. Ah, después, ya. Entonces, pero sin embargo, mi pregunta es, ¿no? Pedro Castillo, que es profesor, ¿qué tipo de educación realizaba, no? Vamos a analizar eso, ¿no? Cuando vemos, porque si vemos de que hay todos estos problemas en la educación, creo que lo que hay que pensar es en la esencia de lo que es educar. Todos sabemos que educar significa que es que el aprendiz descubra sus potencialidades, ¿no? O sea, descubra para qué soy buena y que ese aprendizaje después lo vuelque a la comunidad. Eso es lo que es educación comunitaria. Pero sin embargo, en la escuela lo que se hace es enseñar, ¿no? O sea, es eso que lo que más se usa es ese término, ¿no? Es decir, enseñar es señalar, mostrar, es decir, muestran todo lo que son los contenidos, te aprendes de memoria lo que el profesor te muestra, te enseña, te da el contenido. Entonces, Pedro Castillo educaba o enseñaba, ¿no? Siendo la realidad de todo nuestro país, el tema de educación en sí, el tema de educar, poco a poco se ha ido perdiendo el sentido, ¿no? Entonces, para los que educan, ellos observan la curiosidad del niño o del aprendiz y esperan una pregunta. Y a partir de esa pregunta es que le siguen acompañando en el aprendizaje, como es en la educación comunitaria. Entonces, aprenden haciendo, aprenden de la experiencia, conectan con la realidad ese aprendizaje. ¿Y cuándo surge el diálogo? El diálogo surge cuando este aprendizaje de la educación comunitaria utiliza lo que le enseñan en la escuela, o sea, ya el contenido, ya sea matemática, comunicación, ciencia, tecnología, para incrementar ese saber local. Entonces ahí empieza un diálogo. Esta es una experiencia que hemos venido haciendo aquí como los mediadores comunitarios aquí en Ancash, en la cual tratamos de promover un diálogo, ¿no? Entre ambos, no estar divididos, porque ya basta, nuestro país está tan dividido que más bien hay que ir buscando metodologías, formas que hagan conversar los diferentes miradas de educar, ¿no? Y poder ver cuáles son las potencialidades de cada una para lograr un consenso. Entonces, esta enseñanza de la educación oficial puede ayudar a la educación comunitaria como una yapa, como un incremento, y la educación comunitaria verse también favorecida y a su vez también colaborar con la escuela para poder enriquecer los aprendizajes de los niños, ¿no? Entonces, el calendario comunal para eso es básico y porque nos ayuda a sintonizarnos con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, son tareas que todos tenemos que hacer, es decir, desafíos ante el nuevo gobierno, sí, está bien, y ante todos los nuevos gobiernos que vienen, que es que porque es una responsabilidad de nosotros, o sea, nosotros no podemos otorgarle a los gobiernos la responsabilidad de la educación. Nosotros tenemos que hacernos responsables de cómo estamos propiciando la educación comunitaria, cómo estamos generando esta educación comunitaria hacia el resto desde las bases, ¿no? Es decir, tenemos que apropiarnos de lo que es el sentido de educar, que es lo que nos enseña la educación en nuestras comunidades. Sabemos que esta educación es integral, es holística y no es solo cognitiva, porque atraviesa todo lo que es espiritual, social, físico, emocional, ¿no? Entonces, una educación incluyente en la cual todas las maneras, como dijo Grimaldo hace un rato, todas las formas de educación que hay, ¿no? En la selva, los afroperuanos, en la costa norte, los pescadores, todo el mundo tiene algo que otorgar para poder construir, ¿no? Entonces, esta educación incluyente lo que va a hacer es que generemos redes de diversidad de pensamiento, que eso es algo nuevo para construir en nuestra comunidad.
Entonces, creo que debemos de llevar la educación comunitaria a formar estas nuevas redes de pensamiento y con ello romper estas formas jerárquicas que tenemos hasta ahora heredadas, ¿no? Desde hace tantos tiempos, y poder generar alianzas, trueques, trabajar en Minca, ¿no? Bueno, esto es lo que pienso que podemos ir nosotros reflexionando, ¿no? Y empezar a poder analizarnos a nosotros mismos qué es educación y esta nueva forma de pensar la educación para poderla compartir en las diversidades de educaciones comunitarias que tenemos, y eso le incluimos al sistema educativo oficial. Gracias. Muchas gracias, Karina, por tus aportes. Ahora voy a dejar en uso de la palabra a Javier Mapartida desde Abancay, Apurímac. ¿Se me escucha, David? Fuerte y claro. Bien, muchas gracias. Saludar nuevamente el evento y sobre todo porque está pensado como conversatorio. Es decir, las 4 personas que estamos interviniendo lo hacemos para provocar el diálogo posterior. No son los ponentes y los demás que hacen preguntas. Creo que este modelo debemos repetirlo y reproducirlo. Bien, nuestros desafíos y tareas ante el nuevo gobierno, decía el título de este diálogo. Y yo quiero partir de señalar que no estamos frente solo a un nuevo gobierno, en realidad. Esto pasa cada 4, cada 5 años. Creo que estamos frente a una nueva situación política. ¿Qué desafíos tenemos como Colectivo Nacional de Educación Comunitaria frente a la nueva situación política y social que se ha generado desde este proceso electoral? Yo me atrevería a decir que estamos incluso iniciando un nuevo periodo político que está marcado por la enorme polarización que ha generado estas elecciones, ¿no? Que ha generado la chica, iba a decir, como la llama su padre político Vladimiro Montesinos. Una enorme polarización que ha enfrentado a gente dentro de la familia, dentro del barrio, ha enfrentado amigas, amigos, es decir, una polarización que se ha sustentado además en el pánico al comunismo, que como proyecto político no existe exactamente, se ha generado en torno a la posibilidad de que cambiemos el modelo, como si este modelo le hubiera dado bienestar a la mayoría de peruanas y peruanos. Sin embargo, esto tremendo que ha polarizado y generado tanta división y sentimientos muy negativos, también nos ha traído algo positivo, porque nos ha generado no un gran avance, una acumulación de fuerzas, no es que el pueblo se ha esclarecido y se ha vuelto progresista, no soñemos, pero sí ha generado un importante avance en la conciencia social de importantes sectores, sobre todo de lo que en Lima llaman provincias, como si no hubiera provincia de Lima. Ya la pandemia había delatado las enormes desigualdades, cuando ya nos emocionábamos porque podíamos ir a comprar en un establecimiento gigante, en Wong, en Metro, en el Cusco, en el mall. De pronto esa ilusión cae al piso gracias a la pandemia, que delató las enormes desigualdades existentes en nuestro país. Ha delatado el rol de los medios de comunicación. Cualquier persona de cualquier posición ha constatado lo que siempre debimos saber, que los medios de comunicación, el monopolio que tiene el comercio con 7, 8 periódicos, 4 canales, es decir, que los medios de comunicación son herramientas de dominación
de los dueños del país, de quienes tienen secuestrado al Estado peruano. Y esta polarización también ha puesto sobre la mesa, incluso frente a la gente indiferente, temas claves como el racismo. Cuando ya nos disfrazábamos llamándonos William o Catherine, de pronto cachetada a todo el mundo y el racismo existente ha salido a flote con ferocidad. El clasismo. Hay comentarios en los sectores populares. Claro, debería haber una selección en el Congreso de los que tengan doctorado, como si la corrupción dependiera de títulos. Pero es que esa es la ideología que nos han metido. El racismo, el clasismo y la discriminación. Creo que la imagen más elocuente es esa señora de clase alta yendo con su letrero que carga la empleada doméstica de la casa. Ni para protestar tienen músculos. Tienen músculos para ir al gimnasio y pedalear en una bicicleta que no avanza, pero no para cargar su cartelito. Creo que se ha puesto también sobre la agenda el rol del Estado. Se ha cuestionado mucho. ¿Es un problema de eficiencia del Estado o es que el Estado está al servicio de los grupos que lo tienen capturado? Y por qué no decirlo, también se ha puesto sobre la agenda, se ha delatado que lejana de los sectores populares estaba nuestra izquierda electoral tan fina, tan ilustrada, que al final no alcanzó el más mínimo porcentaje y fue derrotada por los polos y por un profesor de escuela rural con primaria, profesor de primaria, perdón, que no tiene un programa muy claro y que fue elegido por la gente porque lo sintió cercano. Con todo esto, termino el primer punto. No estamos frente a un nuevo gobierno, estamos frente a otro periodo político y tenemos desde la educación comunitaria una gran oportunidad, porque hasta las personas indiferentes, más indiferentes, hoy día están atendiendo a la política, hoy día opinan, es decir, hoy todo lo que he mencionado está en debate. Primer punto. Segundo, ¿qué desafíos tenemos? Depende de cómo nos identifiquemos. Si hablamos como Colectivo Nacional de Educación Comunitaria, con énfasis en sentirnos las hijas o hijos o la periferia de la unidad de educación comunitaria del Minedu, nuestros retos van a ser tener más peso en el organigrama del ministerio, que la educación comunitaria se ponga como dirección, que la oficina de educación comunitaria tenga más presupuesto, que no me parece mal, me parece fundamental. Pero esa es tarea y preocupación de los compañeros y compañeras comprometidos del ministerio. Y creo que hoy más que nunca es importante ubicarnos no como la periferia del ministerio, sino como lo que somos. Si nos vemos como los educadores populares, es decir, el colectivo que hace educación comunitaria como actores sociales, las respuestas sin duda van a ser otras. Yo prefiero ubicarme en este segundo énfasis. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en este periodo político que se inicia como actores sociales de la educación popular? Léase, educación comunitaria en nuestro país. Y si es así, los desafíos son alentar los procesos de cambio social que se han desatado. Muchísima gente, solo por sentir la discriminación, el racismo y el clasismo de algunos sectores de la ultraderecha, se han alineado con el profesor Castillo. No por Castillo en sí, que para todos es un misterio qué va a hacer, sino por lo que representa. Alentar los procesos de cambio social, defenderlos y defenderlos
discutiendo y defenderlos, movilizándonos. La derecha más primitiva, que ha sido capaz, usando los peores métodos, de intentar un golpe y desconocer el proceso electoral, no se va a quedar de brazos cruzados. Hay que alentar los cambios, hay que defendernos de las arremetidas que se vienen, hay que criticar desde el campo popular lo que haga el nuevo gobierno, participando, alcanzando propuestas y asumiendo compromisos, pero nuestra tarea central es contribuir con el proceso de toma de conciencia. Las rondas campesinas pueden estar muy preocupadas de inscribirse en los registros, pero ¿cuál es su tarea? Hacer rondas. Igual, ¿cuál es la tarea de los educadores comunitarios? Mejorar, profundizar y seguir haciendo educación comunitaria entendida, como lo decía Paulo Freire, como un proceso político de toma de conciencia. Y quiero terminar esta primera intervención resaltando algo clave. No sabemos qué va a pasar arriba. No sabemos si Castillo, qué orientación va a tomar. Por favor, recuerden a Humala, a la hoja de ruta. Yo no puedo olvidarme de una izquierda progresista emocionada con Humala y meses más adelante Nadine Heredia en el hemiciclo vigilando cómo se sancionaba y todos los nacionalistas tenían que votar para sancionar a Javier Díaz Canseco. ¿Qué orientación tomará? ¿Va a ceder? ¿Va a tener su hoja de ruta dirigida por la derecha? ¿Va, en cambio, a tener la asesoría de Verónica Mendoza y su equipo? ¿Va a romper con la corrupción? ¿Va a continuar con... Nadie sabe qué va a pasar, qué capacidades va a lograr convocar, porque no es un tema gobernar, no es solo tener buenas intenciones o buenas propuestas. Pero si bien no sabemos qué va a pasar arriba, sí podemos tener una única certeza. La única garantía de que este proceso mantenga una orientación de defensa de derechos es abajo. Pueblo organizado, pueblo tomando conciencia, pueblo defendiendo las conquistas. Como no tenemos seguridad de qué va a pasar arriba, tenemos que construir la seguridad de lo que desde abajo vamos a permitir o no permitir. Y en ese proceso de vigilancia, organización, participación y compromiso popular, la educación comunitaria es quizás una estrategia fundamental para que en este periodo nuestros pueblos fortalezcan su ciudadanía y su conciencia crítica. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. En realidad han sido intervenciones muy provocadoras todas, con diferentes matices. Y ahora vamos a abrir el diálogo. Les solicito, por favor, a los que quieran participar, que pongan la mano, levanten la mano, ya sea por el chat o ya sea por levantar la mano, y intervenir en un máximo de 3 minutos. Y no va a haber respuestas de Javier o de Karina o de Eliana. Todos podemos hablar. Acá, entre todos, vamos a conversar sobre estos temas. Hay matices, hay diferentes miradas, y lo que se trata es entre nosotros darnos algunas ideas que nos permitan orientar nuestro trabajo futuro. Eduardo López está en el uso de la palabra. Sí, sí, buenas noches a todos. Quiero empezar diciéndoles que en algún momento de estas charlas que he escuchado parecía que estaba en un mitin político. Pero en fin, quiero empezar diciéndoles que el Perú es intercultural. Y en el plan que ha presentado el ciudadano presidente, no toca para nada ese tema. Es más,
Acá en Junín, cuando se ha estado conversando los temas que van a tratar supuestamente en el plan de gobierno de los 100 días, solamente tratan el tema de educación y que van a subir al 10% del PBI. Pero, ¿y qué pasó? El ciudadano presidente dice, voy a trabajar con las comunidades, voy a trabajar esto, voy a trabajar, pero son palabras, no hay nada escrito. Y nosotros tenemos que llevar esas palabras a un papel y dejarnos ya de politiquería. Si no lo hacemos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque ya se va a formar una comisión de educación y tenemos que presentarle las alternativas que nosotros como grupo tenemos que presentar. Y uno de ellos es lo que está pasando acá en Junín. Cada vez que hay un concurso de profesores, para cubrir plazas de profesores, el 90% de las plazas de interculturalidad quedan vacías. Porque no hacemos nada, no hemos hecho nada para que en la educación superior se formen profesores interculturales. Porque al gobierno, al Minedu, no le interesa, señores, y eso lo estamos comprobando acá en Junín, no le interesa porque tiene un desinterés de que las regiones tengan currículo regional o proyecto educativo regional. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya que tenemos un proyecto educativo nacional? ¿Alguna región tiene siquiera un avance de un proyecto regional? Ninguno. En Junín tenemos más de cerca de 3 décadas que no tenemos currículo regional. ¿Qué ha hecho el Minedu frente a esto? Nada. Nada. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ponernos a pensar ahora. Ahora, estamos trabajando también sin conocer todavía cuál va a ser el verdadero plan de trabajo de Perú Libre. Yo pediría que en la próxima reunión tratemos como tema principal de agenda el plan de gobierno en educación de este gobierno. Porque si no, estamos trabajando en el aire. Salvo que nosotros como grupo hagamos un plan nacional de educación comunitaria y se lo presentemos a la Comisión de Educación y ojalá nos escuchen. Porque como decía Everaldo, el Perú es intercultural. Y desgraciadamente, cuando nosotros luchamos en la formación, en la creación de nuevo PEN, nadie nos quiso escuchar en ese término, porque nosotros fuimos los primeros que tocamos ese tema acá en Junín, que debería ser Proyecto Educativo Nacional Intercultural al 2036. Sin embargo, ahí quedó. Y nadie se puso la bandera de la interculturalidad. Entonces, señores, pido que por favor se forme ya una agenda para la próxima reunión tratando temas específicos y que por favor estas reuniones son para ver temas de educación comunitaria y no de política. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Le cedo la palabra ahora a Carmen, que ha pedido también intervenir. ¿Carmen? O bueno. ¿Está? Bueno, yo vi que levantó la mano, pero ahora no la encuentro. O se habrá equivocado. Bueno, entonces ha pedido la palabra Peregrina Morgan. Entonces le cedo la palabra a Peregrina. Eduardo Gil está antes, David. ¿Eduardo Gil? Sí. Muy bien. Ah, ya. Ya habló, Gil. Ya hablé, ¿ah? Ah, es el que habló. Ah, listo. Ah, no, es Eduardo López Gil, pues, que ya habló. Ah, ya, ok. Baje la ok. mano. Ya habló. Ya, Peregrina, Peregrina, por favor. Peregrina. ¿Había pedido la palabra Peregrina Morgan? Sí, pero está con el micrófono apagado.
Está con el micro apagado. Ya, ahora Ahí sí. está. Disculpen, sí. Dije antes que agradezco enormemente que se dé este conversatorio, porque es como si la hora de la educación comunitaria hubiera llegado, porque en forma paralela, diversas instituciones estamos pensando en que a partir, como se ha dicho, que la pandemia ha visibilizado todas las carencias que tenemos, se han hecho más agudas en las zonas donde existe mayores limitaciones, mayor pobreza, deserción educativa y muchos problemas vinculados con la educación, como son la conectividad, la falta de conocimiento respecto a las tecnologías que ahora utilizamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, al cual pertenezco, que es Foro Educativo, hemos podido comprobar que la sociedad civil, no obstante todos los cambios políticos, de autoridades, la sociedad civil siempre permanece. Y es el caso de muchos de los que están participando en este conversatorio, que pertenecen a instituciones en las cuales vienen trabajando sin descanso. Porque si bien muchos de nosotros hemos estado en algún momento en el Estado, siempre volvemos a nuestra sociedad civil. Por eso es que en el caso de Foro Educativo, por ejemplo, hace unas semanas, meses que estamos discutiendo el tema de educación comunitaria. Es más, hemos hecho consultas con varias regiones, porque ya tenemos un proceso en marcha en varias regiones del país, a través de grupos impulsores, para el fortalecimiento de la educación pública, en todos los niveles y modalidades. Y hemos avanzado con diálogos, con diversos actores que han aportado en estas diversas formas que tiene el sistema educativo, niveles y modalidades. Y hemos llegado a un punto en que nos damos cuenta, y porque también se ha evidenciado en estos diálogos, que el tema más crucial está en la educación comunitaria. Por eso creo que, si bien los aportes que se han dado, yo creo que han sido todos muy valiosos. Las intervenciones han dado unas miradas diferentes, como dijo David, matices distintos, pero todos ellos son complementarios. No podemos dejar de tener una mirada política, pero no quiere decir que no vamos a renunciar a nuestra posición de sociedad civil, que tiene una continuidad que no tiene el Estado. Ahora mismo cambiamos a un nuevo gobierno y todas las autoridades que estaban ahí salen de sus propios sectores y vienen nuevas autoridades. Pero la sociedad civil sigue, tiene continuidad. Es decir, por ejemplo, en el campo de la educación comunitaria, nosotros tenemos claro que debemos hacer un trabajo de intervención en todas las regiones, de movilización regional que ya la tenemos. Nosotros nos centramos más en la educación, pero no dejamos de tener la relación con los otros sectores, porque la educación no es lineal, la educación es intergubernamental, es multidisciplinaria, y es decir, acopiamos diversas modalidades en la manera de intervenir. Por eso creo que si muchos estamos trabajando en educación comunitaria, es la hora de unirnos. El aporte que nos están haciendo ahora respecto a la definición, a la manera como se ha trabajado, a la riqueza de las intervenciones que hay en tantas regiones, va a permitir que identifiquemos a todos los que están trabajando en educación comunitaria para tener una plataforma fuerte, como ya la tienen en el caso de este grupo, de este colectivo que está impulsando este conversatorio. Ya nosotros habíamos identificado que existían porque hicimos una consulta a representantes de algunas de las regiones en las cuales estamos trabajando. Y ahí, por ejemplo, con Alina Rojas, que es parte de este colectivo, en el caso de Javier Malpartida, parte de la Comisión de Movilización Regional que tenemos en Foro Educativo. Y estamos en diversas instituciones, pero si podemos reunirnos en torno a la educación comunitaria para hacer, como dije antes, una plataforma fuerte que permita tener enfoques comunes y en las regiones con la diversidad que tienen, no pretendemos llevar recetas, sino aprender de ellas. Las regiones tienen una riqueza enorme,
no están empezando ahora, la tienen. De modo que mi propuesta concluye en esos 2 puntos: formar alianzas, plataformas. Y la segunda es aprovechar lo que ya existe. Nosotros, en el caso de Foro Educativo, hemos hecho alianza con redes de educadores que están en diversos lugares del país, que tienen promotores también, que son promotores comunitarios, de modo que si unimos todos los recursos, el potencial que se encuentra ya en las regiones, como sociedad civil, estaremos listos ahora y siempre para hacer al Estado una propuesta, pero no esperemos que haya políticas reales para que las cosas marchen, sino que empecemos a trabajar ahora con alianzas, con plataformas, para hacer la educación comunitaria una cruzada de todo el país, y que nos sientan en las regiones y en las comunidades que estamos con ellos, aprovechando las experiencias que tienen, los saberes comunitarios, las potencialidades que nos ofrecen. Aprendiendo de ellos, creo que va a ser posible hacer una educación comunitaria que responda más a nuestras realidades y que no sean impuestas y que no sean las oficiales. También las oficiales nos ofrecen algunos aportes y debemos tomarlos, pero hagamos de la educación comunitaria una alternativa de la sociedad civil, porque tendrá continuidad. No así la oficial, porque cambia con la política que viene. Esa es la propuesta que hacemos desde Foro Educativo y desde esta alianza con redes de educadores con las que venimos trabajando, un plan de trabajo para hacerlo conjunto, pero sería mucho más productivo y mucho más efectivo que podamos tener una alianza más fuerte con todas las instituciones o con las que quieran hacerlo para formar una real fuerza que lleve a la educación comunitaria al lugar que se merece, al lugar que merece nuestra gente, la gente que más ha sufrido, no solamente con esta pandemia, sino que ha sufrido desde siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Peregrina. Gracias por el aporte de Foro Educativo a esta reunión. Cedo la palabra ahora a Sara Diestro. Hola, buenas noches a todas y todos. Ciertamente agradezco y saludo y reafirmo el carácter diverso, el carácter de inclusión y el carácter ciudadano de las experiencias de educación comunitaria. Pero especialmente quería reafirmar que la experiencia o las experiencias o la educación comunitaria, más que la centralidad en los aprendizajes, tiene la centralidad en las personas, ¿verdad? Tiene una visión bastante humanizadora y crítica en términos que genera conciencia desde la realidad, en cuestiones y en situaciones cotidianas. Nosotros somos una organización que trabaja desde el deporte para el desarrollo, generando estos espacios de educación comunitaria y genera realmente dinámicas sociales muchas veces en busca de la democracia, generando mayor protagonismo en niñas y niñas adolescentes, puede generar tensiones en las comunidades. Y entonces una primera cuestión que suelto ¿es igual educación comunitaria que construcción de comunidades educadoras? ¿Es lo mismo? Segundo, este tiempo en la pandemia, en contexto de emergencia, la educación comunitaria y nosotros en este caso tomamos un rol de acompañamiento mucho más fuerte porque el soporte y contención emocional negado por el sistema de salud a familias y a niños y adolescentes participantes de los programas que nosotros implementamos se encontraban en esa necesidad y por lo tanto había que dar un acompañamiento desde esta dimensión, dando herramientas, instrumentos para las familias, para prevenir las violencias en las familias. Entonces va adquiriendo las necesidades y características que el propio contexto y la coyuntura necesita, como también, por ejemplo, debatir con los chicos y con las chicas cuál es la posición que hay frente a un escenario político, ¿verdad? No con esto tú estás generando el hecho de que haya una militancia partidaria, pero hay necesidad, como lo decía un compañero antes, la educación comunitaria está vinculada a la construcción de poderes alternativos, un poder de los niños, un poder de los adolescentes, de todas maneras irrumpe en los sistemas que están instalados en las comunidades,
que también puede estar plagado y tiene un ADN de corrupción, de no legitimidad de sus propios líderes y lideresas. Entonces hay realmente confrontaciones de este tipo, ¿no? Y entonces en ese sentido quería señalar y reafirmar que la inclusión, la diversidad, el mirar desde esta forma de decir, no toda la comunidad es igual, hay que tener una accesibilidad, una mirada y un enfoque de derechos bastante profundo, de tal manera que siendo una educación comunitaria con un sentido de aprendizaje colaborativo y de cooperación antes de competencia, donde tú refuerzas de repente algunos saberes que viene de la escuela o algunas situaciones que la escolaridad ahora en la virtualidad ha generado muchas más complicaciones y deserción, tú las vas sosteniendo. Nosotros hemos logrado virtualidades con los chicos con una participación muy activa porque generábamos diálogo, como siempre, generábamos aprendizajes colaborativos con los temas que ellos necesitaban y dando herramientas a los padres para que sean los acompañamientos de este tema de Aprendo en Casa. Entonces, la educación comunitaria también tiene ese carácter de flexibilidad porque nos permitimos adaptar a las características y necesidades inmediatas y actuales de las personas, de los grupos, de las familias, a veces también de las escuelas, porque establecemos esa relación de colaboración. Y además es un escenario de protagonismo, de construcción de actoría social y construcción de actoría política. Entonces no nos podemos nosotros descarnar de esa esencia que tiene la educación comunitaria. Soy educadora comunitaria, antes que trabajadora social o trabajadora humanitaria, siempre me reconocí como educadora comunitaria de hace 30 o 40 años, cuando entrábamos en las campañas de alfabetización en este país y en otros, y por lo tanto, definitivamente, crear conciencia es crear poder, y crear poder es saber efectivamente para qué lo estás construyendo, un poder para, con y un poder sobre qué, o un poder efectivamente de ese sentido colaborativo. Sí, David, ya te vi. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tus aportes. Cedo ahora la palabra a Gloria Helfer. Muchísimas gracias. Me emociona, me gusta mucho verlos y compartir esta noche con ustedes. Y tengo así muchas entradas, ¿no? Ya solamente el tema de educación comunitaria y por qué la educación comunitaria. Pero me las guardo porque espero que haya otras reuniones, ¿no? Pero lo que quería yo plantearles, siguiendo la línea de algunos de ustedes, es un primer punto sobre la necesidad de tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Porque eso es clave para todo lo que decidamos después. Porque es de una manera, es otro gobierno y como estamos hartos y golpeados, entonces va a ser nuevamente lo mismo, ¿no? O estamos en una situación, no solamente por los actores que están, por los que han sido elegidos, por el presidente Castillo, sino por el momento político que lo que hace es expresar la irrupción de un contingente enorme de personas, de peruanos, que fueron motivo de la desigualdad de la que tanto hablamos durante siglos. Y que en este momento irrumpen de la forma en que pueden expresarse. Y esa irrupción no se va a apagar. Esa irrupción va a necesitar de todas maneras de un desenlace. Y en ese sentido, entonces, las dimensiones de lo que estamos viviendo, si pudiéramos separarnos y ponernos arriba, ¿no? Un momento y mirar nuestro país y mirarnos nosotros, mirar el planeta, porque además ya no se puede mirar solamente el país. Y entonces darnos cuenta de lo que estamos viviendo, el periodo histórico, a nosotros nos tocó este momento de la historia,
Entonces nos damos cuenta que nos estamos jugando muchísimo. Y no podemos, si el momento es distinto, no podemos tener las recetas, las respuestas que tuvimos antes. Ese es mi primer punto. Entonces, frente a eso, y si asumes eso, yo lo asumo, lo vivo cada vez más fuerte, es el encuentro de los zorros, es la forma de irrumpir de pueblos que necesitan una representación, que quieren tener su voz, y después lo vamos a ver. El segundo punto para mí es que, por un lado, tenemos que tener un realismo muy grande. O sea, no podemos engañarnos nosotros. La precariedad del gobierno, la precariedad de las instituciones en general. Y entonces nosotros podemos pedir, pero las instituciones están quebradas. El Estado está destartalado. Entonces, lo que tenemos que hacer, si es que partimos de la primera premisa diciendo de que estamos viviendo un momento, por decir, intenso y de desenlaces, tenemos que juntar todo lo que tenemos, lo mejor que tenemos, todo lo que hemos acumulado, porque aquí no hay una cuestión como que de repente ahora nos vamos a inventar. Oye, la educación comunitaria, por Dios, esa es nuestra historia, es nuestra vida, nosotros la hemos tenido, nosotros la hemos vivido intensamente. Entonces, la idea es que si ese momento es así, entonces juntar lo que tenemos, lucir lo que tenemos, organizar lo que tenemos, hacer presente. Por eso me encantó la entrada con las comunicaciones, las formas diversas en las bocinas, en los parques, en las radios locales, todo lo que podamos difundir, porque ahí hay una pregunta que no nos hemos hecho, de repente ya a mí se me ha escapado. La pregunta es, ¿y por qué ahora la educación comunitaria está tan presente y de repente hasta la ponen en las normas y de repente se empieza a hablar de la educación comunitaria y esta noche estamos reunidos acá hablando sobre educación comunitaria, si decimos de que la educación comunitaria es de tanto tiempo? ¿Ah? Y yo creo que también tiene que ver con el momento y tiene que ver con la actoría social de que hablaban, de la irrupción de los actores, porque han sido los profesores, ciertamente, pero han sido las familias y han sido las comunidades las que han respondido frente al momento. Desesperados, tratando, por supuesto, siempre de hacer las cosas por sus hijos. Y entonces de repente empieza a hablarse más de educación comunitaria y ahí aparece todas las otras formas. A mí me encanta esas entradas, por ejemplo, que no es solamente porque es la comunidad se enseña, sino cómo se enseña también, pero cómo se aprende, cómo se conoce, cómo se aprende también. Y eso me parece que va a tomar un lugar en este momento. Y por último, ya el qué hacer, ¿no? Me lo he preguntado mucho en estos días, como se podrán imaginar. Y lo primero que me sale es decir que tenemos que ganar la interpretación. Tenemos que ganar, tenemos que poner los temas, tenemos que levantar el orgullo, tenemos que hacernos presentes con todo lo que tenemos que acumulado, que estamos diciendo, para, por supuesto, influir en el muñedo y que se ponga en la ley, en la LOF y todo, porque eso lo tenemos que conquistar, pero como decían ustedes también, frente a la población, porque esos que gobiernan, en cualquier caso, siempre es porque hay una demanda, una actoría en la población a la que responden, ¿no? Entonces yo creo que también en lo último que ustedes decían de crear ese poder colaborativo, sí, la vigilancia es absolutamente indispensable, la sabemos hacer, toda la vida hemos hecho vigilancia, y miren la corrupción que hay, y sin embargo hacíamos vigilancia. Creo que ahora tenemos que ser mucho más atrevidos y más osados, porque ya no es solamente vigilar, es proponer. Creo que tenemos que asumir este gobierno como nuestro gobierno. Esto no es hacer política. O sí es hacer política en el sentido más puro de la palabra, de la búsqueda del bien común.
Entonces, yo creo que si nosotros estamos haciendo esta propuesta y estamos viendo esto como una inmensa oportunidad, tenemos que ver cómo nosotros podemos poner todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos, todo lo que tenemos, nuestras relaciones, las relaciones con las comunidades, para poder ir creando este imaginario de lo posible, de qué es el bien común y un país donde todos podamos vivir, ¿no? Gracias, David, por tu tolerancia. Muchas gracias, Gloria, por tus aportes. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la presencia de Gloria Helfer, bueno, de Peregrina Morgan, que a nombre de Foro Educativo, con la institución con la cual hemos intentado establecer vínculos, la hemos invitado a nuestro encuentro nacional. Estuvo Nelly Klaus con nosotros, con Nani, y ahora Peregrina está presente en este evento. Peregrina también ha sido presidenta del CINEACE, por cierto, para los que no la conocen. Y Gloria Helfer ha sido ministra de Educación del Perú cuando se aprobó la Ley General de Educación, que puso estos 3 artículos en la ley. Entonces, ella es una de las personas que nos dio el marco legal para trabajar en el tema estaba de en el Congreso, Davidcito, en el Congreso estaba. Claro, con el Congreso y... Ah, no, perdón, con el Congreso. Presidía la Comisión de Educación, por eso. Pero la saqué de la gente, consultando a la gente que puso. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Sí. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Peregrina, por estar con nosotros. Bueno, voy a dejar en uso la palabra ahora a C. Beraldo. Sí, en esa sintonía de abajo para arriba que han ido mencionando también los compañeros que han empezado marcando un poco la pauta para la conversación. A mí me gustaría retomar algunas ideas que han ido saliendo, tratando de responder igual a esta pregunta sobre desafíos. me ha causado varias preguntas, varias afirmaciones. La primera de ellas, que ahorita Gloria acaba de mencionar en relación al encuentro de zorros, inmediatamente me trajo a la memoria esta sintonía que hoy vemos en relación a la necesidad de responder frente a una situación de destrucción de las personas y los colectivos. Porque yo creo que esa es un poco la descripción de la crisis en la cual estamos, que no es nueva, que creo que este ha sido un capítulo dramático y difícil aún de terminar de procesar, ¿no? Pero que creo que hay que llamarlo con todas sus palabras. La destrucción de la persona está a flor de piel en nuestras calles, ¿no? Como si algunas personas no pudieran, no son porque no tienen, porque no son simplemente, porque no saben, porque no pueden, porque no valen. Y asimismo sus colectivos, ¿no? Y hay otros que saben, y hay otros que pueden, y hay otros que tienen. Yo creo que allí hay un desafío para la educación en general, para quienes generamos procesos de interaprendizaje, y para la educación comunitaria intercultural creo que más, ¿no? En esa línea, muy de acuerdo con lo que plantea Javier en relación a ese sujeto político que tiene que reconfigurarse en relación al educador comunitario, la educadora comunitaria, pero también muy de acuerdo con lo que menciona Grimaldo en relación a esa visibilización epistémica de la educación comunitaria intercultural, ¿no? Entonces yo sí lo veo como una línea entre la visibilización de los procesos de educación comunitaria como procesos políticos de la educación, recogiendo lo que mencionaba Javier en torno a Freire, pero en realidad en lo que creemos, ¿sí? Más que Freire. Pero también lo que dice Grimaldo es sumamente importante, como visibilizar cómo se están generando estas experiencias, qué es lo que están visibilizando, cuáles son las preguntas, las búsquedas, ¿no? Y cómo los van respondiendo. Eso como una línea horizontal, ¿no? De un lado al otro, como
como dos polos que van tirando de izquierda a derecha o derecha a izquierda, sin que tengan una connotación política. Y por otro lado, como haciendo una cruz, están las personas que hacen y que generan los procesos de educación comunitaria, en donde no solamente están los educadores y educadoras, sino también está la comunidad en sí, autoidentificándose en estas ideas y generando, como dice la compañera Karina, minga, sinergia, ¿no? Reconociéndose en la vida. Y en ese reconocimiento yo creo que hay una respuesta clave de los procesos de educación comunitaria en la línea del cuidado. No del autocuidado, sino del cuidado. Del cuidado que significa no protegerse, sino más bien pensar, saber pensar. Y en este sentido comunitario, pensar juntos. Discernir en el fondo. Porque creo que este es el momento en el que nuestros procesos de educación comunitaria, los que fueran, tienen que ayudar sobre todo a todos y todas, en cualquier edad, a saber pensar en comunidad y a valorar y a autoidentificarnos en ese espacio comunitario en donde sentipensamos. En esa línea creo que podríamos tener, de alguna manera, algunas salidas con sentido nuevo o resignificado frente a esta destrucción de las personas y los colectivos, que se va en las palabras, que se va en lo que vemos a diario durante los últimos 2 meses y que seguirán apareciendo constantemente porque seguirán petardeando a las personas y seguirán petardeando a los colectivos. Nosotros desde estas experiencias comunitarias en donde aparece el aprendizaje y el interaprendizaje, creo que es necesario relevar o revelar aquello que para nosotros es sumamente importante, saber tomar decisiones en comunidad. Gracias por el espacio, David. Gracias, Ser, por tus aportes. Teníamos dos personas más que habían pedido la palabra, pero parece que las retiraron. No sé si hay alguien más que desea intervenir, porque si no, estaríamos cerrando. Yo quiero intervenir brevemente. Está Gary Silva, sí, que había pedido la palabra y desapareció. Gary, tienes uso la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Recogeré más o menos uno de los aportes que se dio el año pasado como consecuencia justamente de la emergencia sanitaria, cuando participamos en relación con Puno, y en Puno nos decían, acá para poder llevar justamente esta emergencia, se ha tenido que recurrir a 3 prácticas, que fueron 3 estrategias justamente para poder vivir en familia. Y una de ellas tenía que ver justamente con el trueque, que era una práctica, que es una práctica ancestral y que se seguía practicando para que las familias puedan sobrevivir. A partir de eso, nuevamente tenemos lo que es la participación, y el año pasado ya había algunas ideas con respecto a que la educación comunitaria ya debería más o menos, o ya se estaban ensayando para incluirlo dentro de algunas currículas o mallas curriculares, ¿no? Según la naturaleza, pueden ser institutos superiores o son de repente centros universitarios, para que vayan ya más o menos conociendo cuál es la intención justamente de esta práctica de la educación comunitaria. También vale pensar que el Ministerio de Educación tiene que tener participación obligatoria para poder reconocer justamente lo que son la educación comunitaria. No sé si lo hará desde el punto de vista de las modalidades, pero tiene que de todas maneras tener su participación. Y en todo caso, ¿quién o cuál es la institución que está llamada justamente a promoverla, a impulsar el desarrollo de la educación comunitaria? Son las municipalidades. Pero aquí tiene que tener un compromiso también el Ministerio de Educación, quitarle a las municipalidades la carga que tiene a través de las instituciones de gestión comunal, que son las escuelas, que son los colegios,
¿Justamente para qué? Para que las municipalidades puedan justamente participar y ellos encaminar todo lo que podría ser la educación comunitaria. Ese es un comentario que les estoy haciendo. En Cajamarca, nosotros que estamos en la provincia de Selendín, en la región Cajamarca, hay una estrategia dentro de las 10, por ejemplo, que se ha trazado a nivel de la política regional. Una de ellas se llama Familia y Comunidad, que más o menos está orientada también a lo que es educación comunitaria, que nos gustaría, por ejemplo, de que se vean cuáles son las pretensiones de lo que es familia y comunidad y qué es lo que contiene educación comunitaria. De tal manera es que a nivel de todas las regiones podamos hablar un solo lenguaje. Eso nomás quería participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gary, desde Cajamarca. Quiero, si no hay otra persona que desee hablar, voy a usar la palabra y luego cerraremos con el resumen que nos va a presentar C. Luego de mi persona va a seguir Oscar Vadillo, que se animó, perdió la timidez y se animó a hablar. Bueno, yo quiero dar 4 ideas. O mejor, miren, David, la primera... tú cierras, David. No. Va a cerrarse. Yeah. Yo quiero dar 4 ideas. Miren, primero este tema de la educación comunitaria y la pandemia. Yo creo que lo interesante algo que deberíamos mirar es cómo la pandemia ha desnudado las desigualdades sociales en nuestro país. Tengo dos ideas ahora. Una sobre el tema de salud. En el tema de salud, nuestro país tenía al inicio, en marzo del año pasado, unos dicen 100 camas UCI, otros dicen 300 camas UCI. Y hemos sufrido 194.000 muertos. Hoy día, nuestro país tiene 3.000 camas UCI. Dicen que tiene 3.000 camas UCI. Conversando con médicos el otro día, según los estándares internacionales, el Perú debería tener mínimo 6.600 camas UCI. Ese es un estándar de los médicos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un país como el Perú, siendo un país tan poderoso, que crecía, etcétera, etcétera, hubiera estado su salud a ese nivel? Ya que sea 100, sea 300, no interesa el número, tenemos 3.000, pero en realidad el estándar es 6.600. ¿Se dan cuenta? Es decir, cómo el sistema nos defendía en un derecho elemental como es la salud. Y otra idea sobre la desigualdad social en la educación. Hace unos días, hace unos días, un compañero nuestro, que ustedes lo conocen, Martín Moya, nos presentó un trabajo sobre la deserción escolar en nuestro país, a propósito de la pandemia, con unos datos que sacó del Minedo. Y sacó un cuadro donde decía, bueno, no importa el número, pero decía, en 2 regiones del Perú hay el mayor número de niños y jóvenes que han abandonado la educación. Uno es Loreto y el otro es Lima metropolitana. Eso, bueno, porque entonces uno dice Loreto, la zona andina, claro, la comunicación no llega el internet, que por acá y que por allá. Entonces dice, bueno, Loreto es lógico, es una inmensa región, entonces no llega pues la educación, es, entre comillas, comprensible. Pero cuando a uno le dicen que en Lima, y en realidad Lima es la mayor región, Lima metropolitana es la mayor región donde los niños han abandonado la educación, y Lima es la capital. En Lima no hay problemas de internet, teóricamente. Pero ese es el dato crudo. Y justo dio la casualidad que hace unos días estuve en una reunión con niños a partir de una experiencia de identificar puntos donde los niños, los jóvenes estudian, ¿no? Y me llamó la atención porque entrevistaron a un grupo de chicos de Pueblo Libre. Como en varias zonas de nuestro país, la Municipalidad de Pueblo Libre ha instalado en la Plaza de Armas de Pueblo Libre Internet libre. Es decir, una antena y tú llegas a la plaza y puedes conectarte, ya sea con tu WhatsApp, con tu tablet, con tu celular.
Y bueno, y eso ha pasado en varios sitios, en Jesús María, lo he visto también en Santa Eulalia, en la Plaza de Armas de Santa Eulalia, acá en Jesús María y en varios sitios, bueno, en varios lugares se ha hecho esto. Pero a mí lo que me llama la atención es que un chiquito se le acercan y le preguntan a Pedro se llama, y le dice, bueno, yo vengo acá 3 veces al día y me conecto. Y le dice, ¿y por qué? ¿Pero por qué? Ah, es que, bueno, no tengo plata. En mi casa no tengo internet porque no hay plata. Entonces, yo bajo de mi casa y voy a la plaza y me conecto. Quiere decir, el problema no era el acceso al internet, porque la discusión es necesario tener acceso a internet. Que haya antenas por todos lados, que el internet llegue a todo el Perú. Es necesario, indiscutiblemente es necesario. Pero a este chico de Lima, de Pueblo Libre, sí podía llegar al internet, pero no tenía plata. Eso es desigualdad. Es un tema, entonces, y esto ha hecho que la comunidad, no educación comunitaria, sino la comunidad, recupere un valor social fundamental. Y en ese espacio, nosotros, los educadores comunitarios, tenemos un papel más relevante, o se nos ha visibilizado más. Creo que eso es lo fundamental, entenderlo en ese sentido. Y yo estoy de acuerdo de que, y entonces creo que eso explica que nosotros, que somos instituciones pequeñitas, con pocos fondos, con casi nada, tengamos ese vigor o tengamos esa posibilidad de incidir en hacer algo. Y creo que es lo que hay que fortalecer para denunciar, para criticar, para demostrar los problemas que pasan en nuestro país. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que nuestro colectivo tiene que tener una mirada política a estos problemas. Es decir, el colectivo de educación comunitaria tiene que tener un enfoque político, no partidario, sino un enfoque político crítico, vigilante, ¿no? El segundo tema que yo quiero presentar o el tercero, quiero decir, bueno, efectivamente yo concuerdo con lo que dice Gloria y que estamos viviendo un momento político extraordinario para nosotros, es decir, para nosotros como personas, para nuestras familias. Nunca nos hubiéramos imaginado estar 2 años encerrados. Nunca, en nuestras cabezas nunca nos hubiéramos imaginado pasar esto. Es un cambio brutal. Tampoco nunca nos hubiéramos imaginado que un profesor de Chota fuera presidente de nuestro país, y en una fecha teóricamente simbólica para algunos, que es el Bicentenario. Son cambios fundamentales, cambios que nos van a marcar en nuestra vida, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos. Y entonces el colectivo tiene que estar ubicado en este escenario. Y como dice Javier, es un escenario todavía incierto. No podemos decidir qué cosa va a pasar. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía con lo que decía nuestro compañero de Junín, de que tenemos que avanzar en profundizar propuestas concretas. Y yo creo que ahí hay 2 temas que tendríamos que mirar. Por un lado, hay que insistir en hacer incidencia en el gobierno nacional, en el parlamento, en los gobiernos locales y regionales. Ese es un tema. Hay que fortalecer el concepto del trabajo de organización desde la base, ¿no? Y con este enfoque de interculturalidad, que me llama la atención que no lo vaya a levantar, porque este es un tema central para nuestro colectivo. Un trabajo en la comunidad, recogiendo los saberes diversos, propiciando el diálogo, buscando aprendizajes útiles para la vida. Y yo creo que eso es así básico, ¿no? Y a partir de ahí, ser vigilantes, ser críticos, ser propositivos. Creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Es nuestra labor. Y creo que por ahí es lo que podríamos intentar hacer en el corto plazo incluso, ¿no? Ir avanzando en ese sentido. Yo, francamente,
espero que todos, y quiero terminar diciendo, ¿no? Sigamos trabajando en nuestras comunidades, sigamos haciendo pequeñas cosas. Creo que la fortaleza de nuestro colectivo es estar en red, en juntarnos, en intercambiar, en aprender uno del otro. Y yo creo que como una tarea, bueno, el próximo mes de agosto creo que va a quedar como tarea nuestra profundizar más nuestro enfoque con ya teniendo más claro qué es lo que el gobierno inicialmente quiere hacer. Y creo que también otra tarea en las cuales todos nos debemos comprometer es que para el fin del año podamos realizar nuestro encuentro nacional. ¿Será virtual? No lo sé, pero en principio tendrá que ser virtual, ¿no? Y hay que seguir consolidando nuestros espacios y seguir desarrollando nuestras ideas. Yo tengo muchas expectativas. Yo como empezó Eliana, yo tengo esperanzas, tengo sueños. Espero que esto se logre. Oscar. Sí. Gracias David por tus palabras y creo que tú resumes bastante bien todo el trabajo que hace el colectivo. Agradecer también la oportunidad de estar, de escuchar a los compañeros y compañeras, toda esta reflexión que vienen realizando. Yo creo que Aprendo en Comunidad, que es este lineamiento que aparece en el Ministerio de Educación en la última norma, y lo señaló el profesor Grimaldo, es el reconocimiento del esfuerzo de muchas organizaciones, de muchos colectivos de la sociedad que han emergido, que han surgido a partir de la emergencia y han tenido que inventar alternativas para resolver un problema concreto que es el servicio educativo, y tú lo has señalado. Siempre se pensaba que zonas rurales era la zona donde había mayor abandono, desatención por el tema de conectividad, y efectivamente Lima es el que tiene el mayor número de cifras de chicos que no han podido acceder a la escuela. Entonces, se dieron un conjunto de iniciativas precisamente para resolver, desde prestarse una tablet, un celular, hasta generar estos parques de conectividad, hasta que el comedor popular tuvo un router y ahí un par de señoras, promotores, reuniendo a los niños, grupos de deportes, estos que señala Sara, grupos culturales, motivando y generando estos espacios de acogida, estos espacios para que los chicos puedan pasar un momento, digamos, de sosiego o distender una situación que estaban llevando en casa. Y esto porque obviamente el ministerio y en general el Estado no supo responder o no estaba preparado para responder a esta crisis. En todo caso, fue un proceso de menos a más. Entonces, este reconocimiento, por eso lo que quiero decir es que estas experiencias son más locales. Es la evidencia de que han tenido que ser propuestas más comunales. Y lo único que se ha hecho, y ha costado en el propio ministerio, porque evidentemente hay dos tipos de funcionarios, los que inventan las normas, y creo que hay personas que también quieren leer la realidad y se acogen de las situaciones que van ocurriendo en la realidad para plasmarlas en documentos más realistas. Y ha costado porque evidentemente hay un sector que nos ha costado colocar el tema de Aprendo en Comunidad. Iban a salir los lineamientos de Aprendo en Casa y se tuvo que hacer una incidencia importante y salieron Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en Comunidad.
Yo creo que porque hay oficinas que tienen siempre ese cable a tierra, ese cable con la interculturalidad, ese cable con las organizaciones, con el colectivo, que nos van dando las luces para poder hacer la incidencia que tenemos que hacer en el ministerio. Entonces, quiero señalar de que precisamente ahí hay un gran reto. El reto es de seguir mostrando que hay respuestas creativas y esas respuestas se pueden canalizar para ir generando propuestas más locales, más regionales. Y no es cierto, pues, que las regiones, que el Ministerio de Educación tenga que ver con los proyectos educativos regionales. Eso depende de las regiones, eso depende de las incidencias que tenemos que hacer en cada localidad. Ahí está Cajamarca. Cajamarca ya tiene 2, 3 años con su proyecto educativo regional avanzando. Y yo creo que ahí, y se nutre precisamente de lo que está ocurriendo en su localidad. Y en ese sentido, pienso de que es un tiempo, como lo señaló también varios de ustedes y lo reafirmó mucho Javier, es más que un cambio de gobierno, es un tiempo nuevo, es un tiempo distinto, y ese tiempo nos tiene que llevar a pensar de que las cosas no son en blanco y negro. Vamos a pasar por un tránsito, digamos, de muchos grises, de muchas formas distintas de hacer educación comunitaria. Y está en muchos de ustedes, compañeros y compañeras, ayudarnos precisamente a dar esos indicadores claves para ir definiendo cómo nos vamos a ubicar en este nuevo escenario político, en este nuevo contexto que se viene, ¿no? Y finalmente, destacar que la educación comunitaria ha entrado también a las redes sociales, hemos utilizado mucho las redes sociales, es un nuevo espacio que tenemos que incidir y tenemos que lograr aprovechar estos espacios, y de hecho hay muchos colectivos, hay mucha información que está saliendo desde canales alternativos. Yo creo que ese es un espacio nuevo también, porque eso no lo controla un medio de comunicación, eso lo controlamos nosotros, los ciudadanos, porque nosotros sintonizamos lo que queremos escuchar, lo que nos parece importante. Yo creo que ese es un espacio, y por eso saludo lo del podcast, que es una gran oportunidad. Tenemos que entrar en estos espacios, y ese es un nuevo escenario también precisamente para conquistar desde la educación comunitaria. Agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes, y he estado muy atento a cada una de las reflexiones de ustedes, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Oscar Vadillo es el coordinador de la Unidad de Educación Comunitaria del Minedu. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, primero quiero agradecer a todos su participación y sus aportes. Y para terminar y cerrar ya este evento, voy a dejar en uso la palabra a C, que nos va a intentar presentar un resumen de lo que hemos conversado. Bien. Rápidamente decir algunas ideas claves que se han ido mencionando, principalmente con los compañeros que fueron invitados a abrir este diálogo comunitario. En principio, destacar algunas ideas claves que creo que se han ido mencionando a lo largo de las réplicas y los comentarios. La situación de esperanza y oportunidad en la que estamos, que menciona Eliana, y este reconocimiento de la comunidad como un espacio importante y de responsabilidad de todos para responder a las situaciones difíciles que vamos pasando y a la generación de procesos que estamos por desarrollar o emprender de cara a este nuevo gobierno, ¿no? Siempre con ese talante de esperanza y oportunidad, ¿no? El reconocimiento de Grimaldo de la incidencia que se viene haciendo de la educación comunitaria intercultural en el Ministerio de Educación, a partir, bueno, digamos, como la expresión hasta ahora más visible, que es la de Aprendo en Comunidad, y esa tarea de visibilizar a las educaciones comunitarias en sus procesos, en sus quehaceres, en sus preguntas,
tanto como el reconocimiento del calendario comunal en los procesos educativos locales, hacia donde apuntaba Karina, y esta necesidad de trabajar en red, trabajar en minga, de tal forma que los procesos de educación comunitaria e intercultural puedan realmente generar un incremento en el saber local para responder a las necesidades locales. Y por último, frente a la misma pregunta, Javier nos hacía un reconocimiento de esta nueva situación política en la cual estamos y en la que iniciamos un nuevo periodo como una oportunidad para la educación comunitaria, en principio como el empoderamiento del educador, la educadora comunitaria, como actor popular, como en el proceso político de la educación, reconociendo a estas ideas que recoge el popular Paulo Freire coloca en sus escritos, en este proceso de concientización en la comunidad y optando hacia la defensa de los derechos desde abajo en este cultivo de la ciudadanía y la conciencia crítica. Esas son las ideas claves que han ido saliendo al principio y por donde han ido discurriendo algunas de los comentarios. Hay otros comentarios que han ido, digamos, mucho más allá y mucho más concretos también en relación a los procesos en los cuales estamos. Eso, yo quería, no sé si me permites, David, como para cerrar, siempre es bueno cerrar con estas cosas. Le pedí a David si fuera posible terminar leyendo un poema de Vallejo. Un hombre pasa por supuesto. con un palo Vallejo es inmensurable. Dale, entonces sí se puede, aunque ya me había lanzado. Un hombre pasa con un pan al hombro, voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. Hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango, huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae en un techo, muere y ya no almuerza. Innovar, luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va a un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? 5 de noviembre de 1937, César Vallejo. Muchas gracias, Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Gracias por compartir sus aportes, sus ideas, su inteligencia, su tiempo. Y estaremos convocándolos para la quincena de agosto para un segundo conversatorio sobre cosas más concretas, ¿no? Y siempre comunicados. Ustedes todos estamos vinculados a la red del WhatsApp. Por favor, mantengamos siempre comunicando, siempre abiertos a intercambiar, a apoyarnos mutuamente, ¿no? Les agradezco su presencia y nos despedimos. Hasta luego.